Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos en un torbellino de pasiones, celos y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿gran amor o mentiras? Vamos a poner bajo la lupa a dos figuras que están dando mucho de qué hablar en la pantalla chica y en el corazón de muchos, Can Yaman y Greta Ferro. Así es, amigos, vamos a analizar a fondo lo que está ocurriendo, o al menos lo que se especula, detrás de cámaras de El Turco, esa producción que nos ha robado el aliento. Y si aún no lo han hecho, chicos, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Tenemos muchísimas más sorpresas y análisis que compartir con ustedes. Imaginen esto, una historia de amor ambientada en el siglo XVII, llena de lujo, traición y pasiones desbordadas. El Turco nos ha transportado a esa época dorada, y en el centro de todo, tenemos a Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo entero con su carisma y talento, y a Greta Ferro, la joven actriz italiana que está demostrando que tiene todo para brillar en este universo. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue palpable, ¿verdad? Esa conexión instantánea, esas miradas que lo decían todo, esas escenas cargadas de tensión romántica, uff. Es ese tipo de cosas las que hacen que una serie sea inolvidable. Pero como bien saben, en el mundo de las estrellas, la ficción y la realidad a menudo se entrelazan, y es ahí donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Muchos de ustedes me han escrito preguntándome si la pasión que vemos entre Can y Greta en El Turco se ha extendido más allá de los sets de filmación. Y la respuesta, mis amigos, es que es complicado. Tenemos indicios, tenemos rumores, tenemos esa chispa que no se puede ignorar. Can Yaman, como saben, es un imán para la atención mediática. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada relación es escrutada. Y cuando se trata de Greta Ferro, una actriz emergente que irradia belleza y talento, la curiosidad se dispara. Es solo la magia de la actuación, el resultado de un guión brillante y una dirección experta. ¿O hay algo más profundo, algo que nació en esos escenarios de época y que ha continuado floreciendo en la vida real? Pensemos en las escenas que hemos visto. Esa intensidad en sus miradas, la forma en que sus cuerpos se buscan instintivamente, las palabras que, aunque escritas por un guionista, parecen salirles del alma. Es un baile de seducción, una sinfonía de emociones que te atrapa y te hace creer en ese amor que están representando. Y cuando esa química traspasa la pantalla, es porque detrás hay un entendimiento, una complicidad que va más allá de memorizar líneas. Podría ser que el tiempo que pasaron juntos, la intensidad de las grabaciones en un país extranjero como Turquía, haya creado un vínculo especial. Es un escenario muy plausible, ¿no creen? La cercanía física, la presión de un proyecto ambicioso, el compartir experiencias únicas, todo eso puede forjar lazos muy fuertes. Pero seamos realistas, amigos. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan. Las producciones de gran envergadura como El Turco requieren una inversión emocional y física tremenda por parte de los actores. A veces, esa entrega total se confunde con una relación real. Los fans, con la mejor de las intenciones, quieren ver a sus ídolos felices, y si esa felicidad parece estar ligada a un compañero de reparto, la imaginación vuela. Y no los culpo, yo también me dejo llevar por esas historias de amor. Pero es importante mantener la perspectiva. Hemos visto a Can Yaman en el pasado tener relaciones que han sido muy mediáticas, y cada vez que se le relaciona con una colega de profesión, la noticia corre como la pólvora. Con Greta Ferro, la situación no ha sido diferente. Han sido vistos juntos fuera de los sets, han compartido momentos que en las redes sociales se interpretan como señales inequívocas de una relación. Esas cenas de complicidad en los eventos, esas publicaciones sutiles, esas entrevistas donde ambos hablan con admiración del otro, todo alimenta el debate. Y es precisamente en ese debate donde reside la intriga de hoy. ¿Qué hay de verdad en los rumores? ¿Podría ser que el gran amor que proyectan en la serie sea solo eso, una proyección? ¿O están viviendo su propia versión de El Turco fuera de cámaras? Greta Ferro, por su parte, es una actriz en ascenso, y esta producción le ha dado una visibilidad global enorme. Es natural que los medios y los fans quieran saber más de su vida personal, especialmente cuando se la vincula con una estrella del calibre de Can Yaman. Ella ha sido bastante reservada, manteniendo un perfil discreto, lo cual, para algunos, es una señal de que hay algo que proteger, mientras que para otros simplemente es una profesional que valora su privacidad.
Los que defienden la idea de que es un gran amor real, señalan la naturalidad con la que interactúan, la aparente comodidad que tienen el uno con el otro, y la forma en que se defienden mutuamente en las entrevistas ante cualquier pregunta incómoda. Argumentan que esa conexión no se puede fingir, que se ve a simple vista. Por otro lado, los escépticos sugieren que es una estrategia de marketing, una forma de mantener la expectación sobre la serie y sobre sus carreras. Y es una posibilidad que no podemos descartar del todo en la industria del entretenimiento, donde la imagen y la proyección mediática juegan un papel fundamental. Recuerdo haber leído algunas entrevistas donde Can Yaman hablaba sobre la intensidad de las escenas de amor en El Turco, y cómo requería una gran confianza con su compañera. Y Greta Ferro, a su vez, ha expresado su admiración por el profesionalismo y el talento de Can. Es esa admiración mutua, ese respeto profesional, lo que podría estar creando esa química tan especial. Pero, ¿lleva esa admiración a algo más? Ese es el misterio que todos queremos desvelar. Pensemos en las implicaciones de una relación entre ellos. Para Can Yaman consolidaría aún más su estatus de rompecorazones global, y para Greta Ferro, sería un salto a las grandes ligas, una asociación con uno de los nombres más reconocidos del momento. Ambos tienen mucho que ganar, pero también mucho que perder si las cosas no fueran tan sólidas como parecen. La presión mediática sobre una pareja tan popular sería inmensa, y no todos los romances de Hollywood o de las producciones internacionales logran sobrevivir a ese escrutinio. Y es que a veces la línea entre la ficción y la realidad es tan delgada que uno mismo puede llegar a confundirse. Imagina pasar horas y horas al día, interpretando a dos amantes apasionados, en escenarios románticos, rodeados de un ambiente de época. La energía que se crea en esos sets es algo muy poderoso. Los actores se vuelven cómplices, comparten secretos, crean una burbuja privada en la que viven sus personajes. Es posible que esa intensidad del trabajo haya sembrado las semillas de algo más. Sin embargo, también es importante recordar que la vida de los actores está llena de matices. Lo que vemos en pantalla es una representación cuidadosamente elaborada. Las emociones que proyectan son la suma de su talento, de la dirección, del guión, y de su capacidad para sumergirse en un personaje. Y a veces, esa inmersión es tan profunda que nos hace creer que lo que vemos es real. ¿Estamos cayendo en la trampa de creer en la magia de la pantalla? ¿O hay realmente una historia de amor gestándose? Lo cierto es que ambos han sabido mantener viva la conversación. Han compartido mensajes en redes sociales que, si bien pueden interpretarse de muchas maneras, alimentan la especulación. Han aparecido juntos en eventos y su complicidad es evidente. Y esa es, al fin y al cabo, la belleza de estas historias, ¿no creen? La intriga, la duda, la posibilidad de que el amor verdadero exista incluso en medio del brillo y el glamour de la industria del entretenimiento. Yo personalmente creo que hay algo especial entre ellos. No me refiero necesariamente a un romance consumado, pero sí a una conexión genuina, a una admiración mutua que va más allá del trabajo. Podría ser una amistad profunda, un entendimiento artístico, o sí, quizás un amor incipiente que están viviendo con cautela, conscientes de las miradas que los rodean. La verdad, mis amigos, es que solo ellos lo saben, y mientras tanto, nosotros disfrutamos del espectáculo, tanto el de la serie como el de sus vidas fuera de ella. Podemos pasar horas analizando sus gestos, sus palabras, sus miradas. Podemos especular sobre si esa cena casual es una cita, o si esa foto juntos es una simple coincidencia. Y esa es la magia de ser fans, ¿verdad? Nos permite soñar, nos permite imaginar, nos permite creer en esas historias de amor que tanto nos cautivan. Can Yaman y Greta Ferro, con su talento y su química, nos han dado justo eso, una historia que nos atrapa, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que, para resumir, tenemos a Can Yaman y Greta Ferro, dos talentos que han deslumbrado en El Turco. Su química en pantalla es innegable y las especulaciones sobre una posible relación real han inundado las redes sociales. Tenemos indicios, tenemos rumores, pero la verdad absoluta sigue siendo un enigma. Lo que sí es seguro es que su conexión ha traspasado la pantalla y ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, alimentando esa llama de la esperanza romántica que todos llevamos dentro. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay gran amor entre Can Yaman y Greta Ferro, o creen que son solo mentiras tejidas por la propia industria? Me encantaría saber su punto de vista, sus teorías, sus sensaciones.
Déjenme sus comentarios aquí abajo que estoy ansioso por leerlos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman el drama y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Un abrazo enorme.